Gracias por llegar a la última presentación. Este será interesante si no estás implicado en el mundo digital. Este tema de la verificación de lo que se entrega realmente, lo que se aporta, es el tema más difícil en los medios digitales en los últimos años. Se ha evolucionando y está configurando y supone un trastorno, y las razones son controvertidas en la realidad. Afecta a todos los modelos de negocio en el mundo digital y ha sido un despertar drástico para muchos actores. Es una forma, yo vengo del entorno de negociación, que se vendan grandes redes de ventas. Así, cuando entré en este mundo, ingenuamente pensaba que podía adoptar las mismas estrategias, pero el hecho es que afecta a tantos modelos de negocio. Quiere decir que ha supuesto un gran viaje. Lo que quiero hablar hoy, ¿qué es la verificación? ¿Cómo se opera? ¿Cuáles son los problemas? Y ver su evolución. Y también encontrar en cuál es el impacto de cualquier campaña dada en el mundo. Me gustaría empezar hablando porque hay una falta de confianza en lo digital. Si volvemos hacia atrás y consideramos la planificación y la compra de páginas web individuales, es muy eficiente cuando se entiende los resultados. Cuando en red de ventas era fácil ver nuestra publicidad, ahora puedes dedicar miles de libras y no saber lo que ocurre, y esto supone unas pérdidas importantes y a la hora de saber si llegamos a la población meta. La escalabilidad del digital es infinita. Hay tantos diferentes lugares en los que se pueden comprar espacio en los medios, en el mundo programático, pero también muchas de las tecnologías, la segunda generación de redes digitales orientadas a los usuarios sobre la base de sus conductas. Estas pérdidas se han evitado tanto en términos de flujo de trabajo. No hay que hacer una investigación enorme para llegar a la audiencia meta y llegar a las personas adecuadas, pero la parte difícil es que no se confía en lo digital. Puedes no tener idea del dinero, puedes dedicar miles de libras, tienes que confiar en las cifras. La verificación es una forma, en términos sencillos, de ver lo que se ha suministrado realmente. Hay 4 pilares básicos. ¿Cuál es el porcentaje de la campaña que ha llegado a la audiencia meta? Aparece en un entorno que es perjudicial para la marca. La capacidad de visionado es más, pero en los últimos años el fraude y la escala del fraude, de la que hablaré más tarde, ha proliferado en todo este mundo. Hay una evolución de los proveedores que han variado, y voy a hablar un poco de por qué ahora vemos que son útiles aislados, pero solo son una solución real cuando se combinan. Y esto tiene que ver con las consecuencias del fraude para las capacidades y la atribución, y cómo afecta a la efectividad de las campañas si no se elimina el fraude. Inventario validado tiene que ser el objetivo último para todos en el mercado. Se puede visionar en las geografías que yo quiero que se vea en un entorno que no sea perjudicial para mi marca, crucialmente, como lo voy a decir, por seres humanos, y llega a la audiencia meta adecuada. Esto es lo que se tiene que ver en todas las campañas, y esto se puede resumir en una frase muy sencilla: se puede haber sido visto por ojos humanos en un entorno seguro para la marca. Ayer, de otro modo, tienes un riesgo importante. La detección del tráfico inválido es algo difícil de hacer porque es muy fluido en su naturaleza. Algunas veces vemos unas cifras bajas, otros días vemos unos picos muy grandes, pero se estima que hasta el 36% de promedio del tráfico en los medios digitales fraudulento no puede ser visto con los ojos humanos, y voy a explicarlo un poco más.
Así que el fraude es difícil de explicar porque tiene un fenómeno multifacetas. Hemos oído hablar de los bots. Vamos a ver cómo el fraude es algo enmascarar o secuestrar. Se puede comprar algo de buena fe, puede ser acumulación de impresiones que se acumulan una encima de otro, click farms o navegación incentivada. Pero también en relación con las herramientas de verificación también está el tráfico no humano. Tenemos que saber cuál es el tipo de fraude y hacer una monitorización y eliminarlo de los resultados que vamos a mostrar a nuestros clientes. Vamos a una explicación breve. Vamos cómo los bots operan. Los bots son cuando los dispositivos se secuestran por otra tercera parte. Esto está generalizado en páginas web que distribuyen un contenido, se descargan películas o música. El malware se prolifera mucho en este entorno. Al descargar algo, estás infectando tú como en tu ordenador con un virus y no sabes que esto está ocurriendo. La línea de puntos, todo lo que ocurre a la derecha, el usuario no tiene ni idea, no lo percibe. Siguiente, que el usuario que se sufre un secuestro. Hemos encontrado a un bot que ha secuestrado 8 millones de dispositivos, una cantidad enorme de dispositivos, porque lo primero que ocurre cuando el usuario abre la ventana y accede a la red es que debajo de la imagen empiezan a abrir y cerrar rápido miles y miles de ventanas que es lo que crea un perfil para ese ordenador que es muy atractivo para la comunidad publicitaria. La segunda cosa que ocurre es que se abren y se cierran ventanas, incluyendo publicidad de manera más y más inteligente. Esto ocurre sin ser visto y esta es la forma de entrar. Es una economía mercado negro que parece muy atractivo para los propios anunciantes y las agencias, pero es fraudulenta. En la siguiente transparencia voy a mostrar unos datos estadísticos. Cuando el bot crea un perfil, está abriendo y cerrando páginas legítimas. Incluso las páginas web tienen un problema con este tipo de fraude. Y aquí pueden ver a la parte derecha es el Comscore, los datos globales de Comscore. Incluso las páginas web premium tienen hasta el 29% de tráfico ilícito, y las páginas web son abiertas por los bots que no se perciben, y esto ocurre en los últimos años. No necesito utilizar protección frente al fraude cuando vemos a las páginas web que no son premium de mejor calidad. El problema es mucho peor. Este es un tema importante para este mercado, y brevemente voy a hablar. Esto no se vende cómo Comscore, cómo realiza el seguimiento del fraude sobre la base de una metodología TAC. Tenemos una TAC creativa y el tráfico es normal, y aquí vemos unas trazas sospechosas que pueden ser el tráfico es demasiado lineal o demasiado perfecto en su provisión, o los centros de datos ven un pico. Pero esta metodología basada en las tags solo es buena para los datos que se están siguiendo en Comscore. Combinamos esto con los datos de paneles y con tags con sensores. Así que estamos interactuando con casi 2 billones de interacciones al mes, y este es un punto crucial. Para ilustrar esto con ejemplos específicos de fraude, y es un problema más importante en relación con los bots y el fraude de la propiedad intelectual, es el secuestro de dominios. El anunciante coloca un anuncio y cree que está pasando, y el anuncio aparece en esta página web premium, pero lo que ocurre, creen que están colocando un anuncio en una página web, pero no, lo colocan en premium
premium en otro. Es un fraude. Es tamaños grandes como Daminoid o Paranoid. Ellos te colocan sus inventarios reclamando que no está y ven que esta dinámica está cambiando y es algo muy difícil de hacer una monitorización. La única forma de hacerlo es demasiado técnico, es ver la diferencia entre el entorno y el entorno que al final acaba siendo colocado y ver si esto se correlaciona. Es un problema muy importante, pero hay herramientas y todo a través de esta presentación, entonces se verá que las herramientas existen, pero se va a ver un incremento de este problema en los últimos. Vamos a ver en qué medida está generalizado. El 37% lo que hacemos es extrapolamos los promedios por mercado y si está desglosado en países individuales, pero he preferido mostrarlo a nivel global, la capacidad de visionado que pueden ver y cuál es la audiencia meta. Y esto es lo que ocurre y pueden ver que a nivel general son muy similares. Podemos ver estas cifras de una o de dos maneras. Estoy perdiendo la mitad de mi tráfico, o de manera más realista podemos decir, ahora sé quién está haciendo el trabajo, identificar y optimizarlo para que mi campaña funcione mejor. Esto es una realidad. Otro de los mayores problemas a los que debe hacer frente la evolución de este mercado es que existen diferentes proveedores de la misma campaña. El cliente puede tener 2 o 3 proveedores en la misma campaña. Hay diferencias enormes entre ellos. Esto es importante en relación con los derechos de visionado. Un proveedor está diciendo que tu capacidad es el 80% y otro afirma que es el 45%. Es una diferencia importante. Los anunciantes se pueden decir, bueno, no pueden tener ninguna consistencia en los resultados. Así que el Media Rating Council, ABC, han dedicado mucho trabajo en los últimos años para validar y verificar a los propios proveedores para ver cuál es la causa de estas discrepancias. Depende de la metodología, de las herramientas, la realidad no depende. La mayoría es una optimización de navegación, hay una diferencia en cómo aparece la página, en la prioridad en la que aparece la página. Así que podemos, donde aparece, si aparece abajo de la página, arriba, o sea que hace abrir un menú desplegable. Cuando se comparan las metodologías, menos de un 1% de discrepancia. Así que depende de lo que miden las herramientas. Ha hablado del tráfico no humano o fraude. Tienen la capacidad para detectar este tráfico NHT. Eso es esencial. En el Media Rating Council en 2016 esto debe ser un requisito previo, pero también hay cuestiones. Tenemos ventanas múltiples abiertas. Estamos midiendo solo solo la pantalla que estamos visualizando está. Si un anuncio se proporciona en un lugar o en otro, este es de donde se derivan las discrepancias. Es muy importante estar en una posición de utilizar herramientas que hagan un seguimiento exacto de los medios digitales y entender las capacidades de los que están midiendo. Ya tenemos todo esto reseñado, es lo que los proveedores están visionando. Y voy a hablar ahora de la atribución de efectividad a las campañas. Una pregunta obvia y una respuesta obvia.